Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a esta segunda mesa redonda del Foro de la Salud y el Bienestar de Caja Canarias, dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria. No sé si alguno estuvo ayer aquí, aprendimos mucho sobre estos trastornos y hoy seguro que vamos a aprender todavía más y además hoy con un enfoque que pretende acercarnos más a la realidad del archipiélago. Lo decía ayer y lo repito, la idea es que hoy puedan ustedes resolver todas las dudas que tengan a priori sobre este tipo de trastornos y también las dudas que les puedan ir surgiendo durante la tarde de hoy. Recuerden que vamos a tener una charlita de 1 hora, ahora les presento a las participantes y que luego tendrán media horita para hacer las preguntas que ustedes deseen, preguntas que añadiremos a las que ya tenemos a través del correo electrónico que se pudieron mandar. El Foro de la Salud y el Bienestar, recuerden que también mañana vamos a tener otro acto, un espectáculo musical, también a las 7 de la tarde, que se llama Nadie hablará de nosotras, un show musical, por si quieren también mañana pasarse, seguro que va a ser muy entretenido. No quiero perder el tiempo, entre comillas, y paso enseguida a presentarles a nuestras participantes, comenzando con Ana Jessica Jorge Herrera, graduada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por venir, muy bienvenida. Gracias. Tenemos también a María González Abreu. María, muy buenas tardes. También trabajadora social, también por la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Chaxiraxi, ven como Chaxi, Gracias, te llamaré claro. porque me has dado permiso para tutearte, Sí. así que así lo haré, técnica especialista en dietética y nutrición y ejerce como coordinadora de la parte dietética en Alavente. Todas trabajan en Alavente, por cierto, que no lo he dicho. Y Martina Pacífico no, Patricia Palenzuela, Patri también me ha dado permiso para tutearla, por supuesto, y Patricia Palenzuela, que es psicóloga sanitaria habilitada y experta en ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y dependencia emocional. Saludaba yo a Martina porque es la persona que tenemos aquí. Hola, buenas tardes, Martina. Chao, buonasera. Hola, ¿qué tal? Y digo chao, buonasera porque está en Italia. Martina es presidenta de la Asociación Alavente y sobre todo hoy nos va a hablar de su experiencia personal. Pues ella, ¿verdad, Martina? Fuiste una de las personas que tuvo y que logró superar una TCA. Correcto. Y en Alavente, por supuesto. Presidenta de Alavente. Bueno, TCA, comencemos por lo más básico, por definir qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Seguro que esta simple definición no es tal, no es simple y nos podría llevar mucho tiempo. Pero vamos a intentar hacerlo de una manera breve para ver también si hay discrepancias y si hay distintos puntos de vista. María, ¿qué podrías o cómo podrías definir una TCA, un trastorno? Un trastorno de la conducta alimentaria es, bueno, yo no sé si lo voy a definir del todo bien porque al final no soy psicóloga para definirlo, pero en base a lo que he visto, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno psicológico que se caracteriza por un desorden en la alimentación y nos va a afectar a todos los niveles de nuestra vida, tanto a nivel social como a nivel de alimentación, a varios ámbitos. A lo mejor es bueno que no sea psicóloga porque nos das una definición Sí, con un desde lenguaje más fuera. llano y eso puede ser bueno. Bueno, y ya que hemos nombrado la Sí, psicología, Patri, ¿estás de acuerdo con esa definición? Muy sí. importante el factor psicológico, ¿verdad? Hombre, es que un trastorno alimenticio es un trastorno mental que lo que hace es que tengamos una relación disfuncional con el cuerpo y con la comida. Entonces, el trastorno alimenticio, bueno, hay muchos, me imagino que ustedes pues leen bastante, ¿verdad? Sobre muchos temas y si han venido aquí también sobre este, ¿no? Hay muchísimos, pero eso, la sintomatología es sobre todo pues con conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Para el control del peso. Chaxi, hay muchos y tantos, anorexia, bulimia, que quizás son los más conocidos y quizá por prejuicio podamos pensar que son solo esos, pero hay muchos más, atracones, Trastorno por atracón. obesidad, que ya hablaremos de ella porque Sí. tiene su miga. Y después hay otros que he visto por la página de la mente, compulsivos, ortorexia, pica, rumiación, vigorexia, Sí, purga. mira, pues además justo rumiación, yo trabajo con una niña que justo le pasaba eso, ha dejado de hacerlo, pero es verdad que tendía un poco, masticaba, escupía. Hemos logrado que eso desaparezca. Y un poco lo que hablábamos, el trastorno por atracón después de la pandemia sí que ha aumentado, sobre todo en personas más adultas, y el trastorno por atracón, pues al final aparecen atracones,
muchos con mucha frecuencia por la ansiedad, pero no hay una conducta compensatoria, es decir, no se purgan de ninguna forma. Definido ya qué es la TCA, ¿por qué hay personas que caen en este problema, Patricia? El TCA es multifactorial, no solamente lo genera o lo puede detonar un solo factor, ¿no? Sobre todo uno de los más importantes, porque hay muchos, es empezar a hacer una dieta. ¿Quién aquí, que somos mayoritariamente mujeres, quién no ha hecho una dieta? Todas hemos hecho una dieta, ¿verdad? Entonces, no todas las personas que hacen dieta pueden desarrollar un TCA, ¿no? Es uno de tantos factores que existen, ¿no? Pero bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias para que detone en un TCA, ¿no? Los factores son muchísimos, factores biológicos, sociales, ambientales, con una serie de características comunes y que luego se dan una serie de situaciones a lo mejor estresantes y ¡pah!, detona. Ana, como trabajadora social, que no te hemos escuchado todavía, hablamos también de factores, hablaba Patricia de factores sociales. ¿Cuáles son esos factores sociales? Realmente por la experiencia en nuestra asociación te puedo decir que a nosotras nos llegan personas, nos llegan pacientes de todos los perfiles educativos y de todos los perfiles socioeconómicos. Pero bueno, sí es verdad que todos lo sabemos, en los países que no están desarrollados los TCA no existen. De todos los perfiles socioeconómicos, me has dicho. No sé si es un prejuicio pensar que las TCA pueden ser más frecuentes en personas con una economía peor. Ujú. Sí, es lo que te estoy diciendo. Realmente se sabe que pero los países menos desarrollados los TCA no existen porque es propio más de los países que están más desarrollados, del día a día, de la presión estética a la que están sometidas todas las personas. Quizás el acceso a redes sociales en otros países que no son tan desarrollados, pues no hay ese acceso. Entonces todo esto también puede influir en gran medida. Es algo también que creo que es importante mencionar, ya que lo he mencionado yo también, pues las redes sociales. Las redes sociales hoy en día están afectando muchísimo. De hecho, después de la pandemia se han aumentado en un 140%. Nosotras en Alavente tuvimos que... La agenda se vio bastante afectada. Afortunadamente toda esa parte ya ha pasado. Pero por comentarte los últimos datos de la asociación en el año 2023, justo el año pasado nosotras atendimos a 104 personas que acudieron por primera vez a la entidad. También, bueno, nosotros hacemos un gran trabajo con las familias. Atendimos a un total de 132 familiares con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años. Y bueno, en consulta con la psicóloga y con la dietista se atendieron a un total de 201 pacientes, que creo que son datos que también pueden aportar muchísimo en el día de hoy. 104 personas, por hacer una media, es una cada 3 días, que siempre impresiona. Sí, y un poco, Carlos, hemos podido disminuir esa lista de espera, pues un poco, sé que luego lo hablaremos, gracias a, bueno, a las subvenciones que recibimos, en este caso de la Consejería de Sanidad, hemos podido ampliar, después de casi 30 años que vamos a cumplir el año que viene, hemos podido ampliar un equipo de tarde donde trabaja otra dietista, otra psicóloga, y por eso hemos podido quitar esa lista de espera. Pero llegó un momento en que no podíamos ver a pacientes hasta dentro de 3 meses, 4 meses. Al final, un trastorno de la conducta alimentaria necesitan una continuidad. Al principio, las citas, la idea es que sean semanalmente. Cuando el paciente empieza un poco a recuperarse, cada 15 días, una vez al mes. Esa es la idea. Alavente no podía, pues preferíamos coger a menos personas, un buen trato, un buen tratamiento sobre todo, y luego ya continuar con el resto. Pues gracias a esta subvención, esa parte ahora ya no la tenemos y por lo tanto es verdad que entran, yo no sé cuántas acogidas están entrando mensualmente, pero unas 8 7 y 10 acogidas aproximadamente. personas nuevas, 7, 10 mensuales, o sea, que es bastante al final. Mayoritariamente chicas. Sí. En Alavente es verdad que el 90% son mujeres, pero en Alavente el 95% de las personas que entran son mujeres. Martina, hemos hablado de algunos factores que te pueden llevar a caer a un TCA. ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué crees que te puede influir a ti? Si no te importa, yo quería dar mi definición del trastorno de la conducta alimentaria.
porque hemos hablado del trastorno de la conducta alimentaria desde un punto de vista profesional, pero sí te puedo decir lo que hay detrás es mucho dolor. Es un dolor que la persona lleva por dentro y no sabe cómo gestionar y no sabe cómo sacar y no sabe cómo enfrentarse a él. Entonces, eso quería decirlo, porque es mucho más de lo que la gente ve. Muchas veces la gente solo ve una persona que no come, una persona que quiere estar delgada, que quiere parecerse a los modelos, pero no es solo eso es solo lo que se ve por fuera, pero por dentro es un mundo. Martina, en tu caso, ¿quién fue la primera persona que te alertó o que se dio cuenta de que estabas teniendo un problema grave? ¿Fuiste tú misma o fue alguien de tu entorno? A ver, en mi caso, yo ya tenía a mi madre que padecía bulimia nerviosa y entonces yo ya sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, yo conocía lo que era el problema y claro, yo en mi cabeza pensé, nunca más voy a hacer eso que hace mi madre y que me causa daño, porque, ¿sabes? Te duele ver tu madre hacerse daño a sí misma. Pero nada, y un día caí. Ese es el caso de Martina. María, ¿cómo deberíamos estar atentos a una persona que podamos considerar que está cayendo en uno de esos trastornos? ¿Qué pistas nos daría? Yo creo que sobre todo como familiares lo que nos vamos a dar cuenta y a veces no nos damos cuenta y es normal también no darnos cuenta, no caer en esa culpabilización, o sea, no caer en que la familia se sienta culpable, porque hay veces que con el día a día y pues todo lo que pasa puede ser posible que no lo veamos, pero quizás eso, empezamos a ver desórdenes alimentarios, empezamos a ver que de repente queremos practicar mucho ejercicio. A la par también en el ámbito social se puede ver que se tiende a un mayor aislamiento, se hace menos por relacionarte con los tuyos, cancelas más planes, un poco en ese sentido. Patricia, tú me decías, ojo a lo que te dicen, a las conversaciones que tienen. ¿Qué Claro. te pueden decir fuera de lo común para uno sospechar? Empieza o es evidente más el autodiálogo crítico, esa imagen negativa que tiene esa persona de sí misma. eh, y sobre todo hablando de autoestima, de seguridad en sí misma o en sí mismo, entonces empieza un autodiálogo sobre insuficiencia, de sentirse insuficiente. Seguramente en casa a lo mejor nombrarán o se hace muy visible las comparaciones, que se comparen con otros compañeros o compañeras de clase. Entonces ese autodiálogo tan crítico también hay que estar vigilante, vamos a decirlo así, de que, bueno, que puede propiciar una conducta disfuncional. Jaxi, no sé, antes creo que apuntamos hacia esto. El inicio de un trastorno siempre es una dieta, pero una dieta no tiene por qué ser negativa. No. Hay un delicado equilibrio ahí. Sí, mira, la palabra dieta significa la cantidad de alimentos que ingerimos diariamente. El problema está en que muchas veces empiezan a cuidarse, a hacer dietas, entre comillas, por lo que ven en las redes sociales. Otras veces, a mí me han llegado muchísimos pacientes así, empiezan en el gimnasio, entonces ya el monitor del gimnasio les manda un plan nutricional con peso de en gramos de los alimentos. Al final, si ya tú tienes una obsesión ante los alimentos, esto te va a obsesionar mucho más, el pesar esos alimentos. Y es verdad que la dieta es el predictor para caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Tú te puedes cuidar, puedes aprender a comer, pero siempre con un profesional. Yo siempre lo digo en las charlas, nunca lo hagas por tu cuenta, porque al final todos somos diferentes, todos tenemos un peso diferente, una edad diferente, una talla diferente. Aunque sea una consulta, ¿cómo puedo comer? ¿Qué debo comer? Porque al final, un poco la población lo que tiende es, quiero cuidarme, quiero perder peso y lo primero que hago es quitar el hidrato de carbono. Ahora sí que me estoy cuidando, voy a quitarlo todo, el pan, las papas, las pastas, pero al final no son conscientes de que quitar ese nutriente es lo que a mí me da la energía y es lo que yo necesito. Y sobre todo, muy importante en el trastorno de la conducta alimentaria, que existe mucha ansiedad, a mí eso es lo que me va a saciar. Si yo no me como un poco de arroz, una papa, un poco de pan, lo que sea, al final yo no me sacio, no me lleno. Entonces, ¿qué conseguiré? Un picoteo constante. Termino de comer
Y luego me voy a ir a los alimentos más dulces. Ahí hablamos de alimentos que se absorben súper rápido y cuanto más como, más los voy a querer comer. No hay que prohibirlos, pero hay que saber con qué frecuencia y con qué cantidad lo debemos de tomar. Es más, un poco lo hablábamos antes, mi mensaje siempre en consulta es: no te prohíbas los alimentos. El prohibírtelo va a generar mucho más deseo. Cuando tú no te prohíbes algo y al final lo tenemos en casa, imagínense el chocolate, que a todos nos gusta un poco de chocolate, pues lo ves como un alimento prohibido. ¿Qué vas a conseguir con eso? Pues que al final, cuando cojas una tableta de chocolate, te comas la tableta y no te comas 2 onzas. Entonces, al final, un poco intentar llevar un equilibrio. Los trastornos de la conducta alimentaria, el equilibrio cuesta mucho. Es una montaña rusa. Al final, siempre hay subidas y bajadas. Cuando conseguimos ese equilibrio y el paciente ve que comiendo de todo y en las cantidades adecuadas, incluso pierden peso, que es algo que les sorprende. Oye, que he dejado de tener atracones, que he dejado de tener vómitos, que estoy comiendo bien y encima pierdo peso. Pues al final dicen, pues a lo mejor esto a mí no me compensa. Pero para que lleguen a entender eso, ahí, y sobre todo a recuperarse, porque entendemos que esto lleva un trabajo a nivel psicológico, a nivel dietético, que hay que trabajar muchísimas cosas. Bueno, y sobre todo cuando yo siempre les digo, ese ángel bueno y ese ángel malo, al final tienes que poder tú con la enfermedad, no que la enfermedad pueda contigo. A comer bien, como decía Jax y Ana, no sé si no nos ayuda en absoluto el ritmo de vida que tenemos. Lo deseable ya sabemos que sería comer varias veces al día, sentarnos, tomarnos nuestro tiempo. ¿Cómo influye la vida moderna esta que llevamos de todo el mundo corriendo en que empecemos a comer mal? Realmente el estrés al que estamos sometidos todos en el día a día influye gravemente. De hecho, yo tengo casos recientes que han llegado a consulta y que me dicen que el estrés al que están sometidos, la presión en el trabajo, los estudios, a veces ambas cosas a la vez, pues les llevan a olvidarse de comer, ¿no? Que parece que es algo difícil de aceptar, pero sí, realmente llegamos a olvidarnos de comer. Y eso es algo que se trabaja también mucho en la parte dietética. Y algo que quiero yo aquí Por matizar. supuesto, dime. Es que, por ejemplo, se olvidan de comer, como dice Ana. ¿Qué ocurre? Como se olvidan de comer, a lo mejor llegan a las 7 de la casa, a las 7 de la tarde a casa con un hambre voraz, picotean en lo que preparan la comida. Al final es una ingesta súper elevada. No, es que no como tanto y no pierdo peso. Pues por eso no pierdes peso. Bien, nuestro cuerpo necesita comer varias veces al día y necesita, para gastar hay que consumir, si no, no gastamos. Entonces, el trabajar eso, el poner unos horarios, yo trabajo mucho poniendo horarios porque al final es verdad que le puedo decir, tienes que ser espontáneo, porque al final la espontaneidad es algo maravilloso. Y si un día no puedo comer a las 3 y como a las 5, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pero sé que a las 2 me voy a tomar por lo menos una fruta para no llegar con esa sensación de hambre voraz a esa comida. Oyéndote, Jaxi, no sé si hoy uno de los trastornos, o es un prejuicio mío, la anorexia y la bulimia como el más común de los trastornos, pero oyéndote pareciera que no, que hay otros trastornos ya más comunes, como pudiera ser todos esos que hemos hablado, como comer compulsivamente, Sí. rumiar, el pica, básicamente comer a deshora. No sé si hoy por hoy, María, Ana, ven esos otros trastornos como más comunes que los consideramos como la anorexia y la bulimia más tradicionales. Es cierto que en general yo diría que lo que son los trastornos de la conducta alimentaria están invisibilizados. Cuesta mucho que la población general que está fuera de un ámbito profesional entienda lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Y últimamente lo que hemos visto nosotras en consulta, en esa primera acogida que hacemos en la asociación, es sobre todo ese incremento de trastornos por atracón en edades ya más avanzadas. No sabemos si quizás hay algún factor psicológico ahí que tenga que ver teniendo en cuenta ese estrés o... Cuando dices más avanzadas, ¿a qué edad te refieres, más o menos? Sí, entre los 25, 45, 50, por ahí. Porque no sé si es otro prejuicio pensar que los trastornos afectan mayoritariamente a las personas jóvenes, como entiendo, Martina, que fue tu caso. Tú lo sufriste siendo muy joven. Hombre, yo empecé más o menos con 18, 19 años. Yo empecé por ahí. Pero que realmente la edad en que te estás desarrollando y, no sé, en mi caso, por ejemplo, fue mucha falta de autoestima. Y en ese momento yo la tenía muy baja, muy baja.
Y entonces, no sé, yo empecé ahí, porque en ese momento en que yo intentaba entender lo que yo era, lo que yo quería hacer, lo que quería hacer en mi vida, pues, pero no tenía autoestima, no tenía ahí pues algo para, no sé, para ayudarme, para apoyarme. Patri, ha nombrado Martina la autoestima. Importantísima. Quizá por eso los más jóvenes se les puede afectar más, porque no tienen una personalidad tan marcada. Como dije yo antes, el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, em, ustedes imagínense un iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg? Pues el iceberg es la punta, es lo que se ve, pero lo que está debajo de la masa de agua es lo que lo está generando. El TCA poco tiene que ver con la comida, tiene que ver con baja autoestima, si, por ejemplo, ha sufrido la persona abuso de cualquier tipo, bullying, determinados factores estresantes. Si eso confluye, el ser humano necesita tener control de alguna forma. Entonces, se tienen que dar una serie de factores, pero el control es lo que le da al ser humano la sensación de calma, de paz, de control, ¿no? Entonces, el TCA es un mecanismo de afrontamiento para poder lidiar con inseguridades, la baja autoestima, si en el instituto, en el cole estoy sufriendo bullying. Entonces, no hay que ver el TCA, es decir, hay que abrir la mirada al TCA, porque lo que lo genera, tú puedes que la persona coma, por ejemplo, ¿no? Lograr una reprogramación nutricional, pero si no se hace lo que se llama en psicología una reprogramación neuronal, que parece que estamos hablando como ordenadores, pero realmente es una reprogramación de un trabajo de imagen corporal, autoestima, seguridad en una misma, si está sufriendo procesos de bullying o de abuso, trabajar todo eso, el TCA siempre va a aparecer. Da igual que sea anorexia, bulimia o trastorno por atracón, porque la comida es un regulador emocional. Si yo tengo estrés laboral y nadie me ha enseñado a gestionar mis emociones desagradables, voy a recurrir a la comida. Pero porque tengo poca fuerza de voluntad, no, es un regulador emocional. Y lógicamente no vamos a ir a comer brócoli, vamos a ir a comer esos alimentos que de mayor densidad calórica, que nos dan ese chute de dopamina, de serotonina. ¿Y eso está mal? No, yo siempre digo que no, que comer no está mal. Lo que está mal, por decirlo así, es utilizar la comida como siempre como regulador emocional. Todos y todas hemos utilizado aquí la comida como regulador emocional y no está mal, pero hay que aprender herramientas de regulación emocional. Comer no está mal, ha dicho Patri. Martina, no sé si en algún momento durante tu trastorno llegaste a pensar que comer estaba mal. Muchas veces, o sea, todos los días. Yo estoy de acuerdo en la parte en que Patri dice que el trastorno de la conducta alimentaria es la punta del iceberg, pero es verdad que está muy relacionado con la comida. O sea, yo por mí, cuando yo padecí un TCA, pues yo solo pensaba en la comida. Yo iba a dormir y pensaba en lo que iba a comer al día siguiente, lo que iba a comer, con que me daba un atracón. Yo tenía siempre pendiente ese pensamiento, siempre pensaba en la comida, siempre quería comer o la dieta, que es una palabra que ya no me gusta, porque realmente deberíamos hablar de educación alimentaria igual, pero para mí dieta era restringir comida. Y entonces empezaba a pensar en plan, solo me como esto, solo me como el otro. Así que yo pensaba mucho en la comida y siempre pensaba que cuando yo comía y cuando me dejaba ir por un atracón, pues siempre pensaba que yo era un fracaso, que no valía nada,
que la comida había podido conmigo y que iba a engordar y entonces que iba a ser fea y que nadie me iba a querer. Educación alimentaria. Esto lo relaciono yo con Canarias. Dijimos al principio que queríamos hablar un poquito más en profundidad de Canarias. Hay un trastorno que ahora podemos discutir si es trastorno, que parece más común en las islas que en el resto de España, la obesidad. En parte, Ana María, ¿es porque no hay educación alimentaria en Canarias o hay más factores? Ana. Realmente no te lo podría responder porque si es verdad que no conozco tanto el dato, si es verdad que las últimas estadísticas lo que apuntan es eso, es que la primera comunidad con mayor tasa de obesidad es Extremadura, la segunda es Canarias, con alrededor de un 22%, y bueno, es un dato que la verdad que nos lleva mucho a qué pensar. Nosotros en nuestra asociación creemos que muchas de las personas que acuden y que tienen posiblemente un trastorno por atracón, viene también un poco por haber pasado o tener en ese momento un sobrepeso. Patricia, tú me alertabas. Tú me decías, cuidado, cuidado con la obesidad. A ver, entender salud solo atendiendo al índice de masa corporal, que es el índice que el sistema sanitario perdón, utiliza para dividir, vamos a decirlo así, a las personas en peso normativo o infrapeso, sobrepeso y obesidad. La salud no es llegar a un índice de masa corporal, porque la salud, como decíamos antes, es multidimensional. Entonces, yo no hablo de eso, como te decía antes, ¿no? De la obesidad mórbida, pero la salud engloba qué hábitos tengo. Porque si me van a diagnosticar de obesidad, pero no me preguntan qué tipo de alimentación tengo, si me muevo, cómo duermo, cómo es mi vida laboral y más cosas que deberían preguntar, y solo se atiende a mi morfología, mi corporalidad, pues ahí estamos quizás un poquito equivocándonos. ¿Por qué? Porque se asocia delgadez a salud y a otras muchas cosas, pero y se asocia gordura a bueno, pues a una serie de cualidades negativas, perezosa, falta de fuerza de voluntad, bueno, y en fin, y una serie de cosas. Y esta sociedad, por el canon de belleza que tenemos, esta sociedad tiende a la gordofobia. Entonces, por supuesto, yo no niego que haya que tener unos hábitos de vida saludables, pero enfocándonos solamente en un peso, no, porque a nadie nos gusta tener un cuerpo no normativo. Y si fuese tan fácil, como nos dice la cultura de dieta, de si tú te mueves y comes X, pues tendrás el cuerpito no sé qué. Pues si fuese tan fácil, porque todas no somos sílfides. Pues porque el peso depende de 139 factores y solo nos cuentan 2, la alimentación y el ejercicio, que pesan un 20% del 100. Entonces, bueno, pues yo utilizo un enfoque un poquito menos pesocentrista en mi forma de tratar a mis pacientes o a mis parientes, como me gusta a mí llamarlos, donde no se habla de peso. La palabra peso, si hay que prohibir algo, se prohíbe en mi consulta hablar del peso. No se habla de peso. Yaxi, como experta en dietas y en nutrición, ¿por qué hay más obesidad en Canarias? Aunque no llegue a ser considerada trastorno, ¿por qué hay más obesidad en Canarias? Comemos mal, tenemos malos hábitos en otros aspectos, hacemos poco deporte, estamos estresados, no sé, ¿por qué Yo pasa creo que eso? un poco todo, el estrés, la ansiedad, el no comer, el comer mal, el tipo de vida que se lleva, pues llego tarde del trabajo a casa, ya me como cualquier cosa o me como un bocadillo, al final pues eso lleva a una obesidad mórbida en muchos casos. Normalmente las personas con una obesidad
vamos, por lo que yo he visto siempre en consulta, su alimentación no es buena, sus hábitos alimentarios no son buenos. Está claro que pueden haber muchos problemas. Puedes tener un sobrepeso por un problema de tiroides, por X motivo que no tiene que ver con la comida. Y es verdad, yo conozco muchos casos donde por problemas de tiroides su peso ha cambiado y evidentemente pues no están a gusto con su cuerpo y por mucho que intenten perder peso les cuesta hasta que esa medicación empieza a hacer un poco de efecto, ¿no? Entonces, la educación nutricional está en casa. Es verdad que los coles están intentando pues que los menús sean lo más equilibrados, que las medias mañanas sean las mejores, que no se lleve bollería. Pero también es verdad que a los niños hay que permitirles un poco de vez en cuando, ¿no? Que se coman algo. ¿Por qué no? ¿Cómo le vas a quitar a un niño que un día se coma una chuche? Si es que es momento de eso, ¿verdad? No soy partidaria de que lo hagan con frecuencia, pero ¿por qué no un día? A mí a veces me dicen, tu hijo comerá súper bien, ¿verdad? Porque como eres dietista y trabajas aquí, bueno, mi hijo come de todo, ¿verdad? Que desde pequeño está acostumbrado a comerse el potaje entero. Yo siempre se lo digo a los chicos en Alavente, en el comedor, potaje enteros, verduras, de todo. Pero al final, ¿por qué? Porque son los hábitos alimentarios que tú, como comes tú en casa, tenemos que comer todo. Al final, el hacer algo especial para otro miembro de la familia, eso no es bueno. Yo he conocido a madres que hacen 3 platos diferentes y son 5. Pues eso es lo que no puede ser. Al final tenemos que entender que es verdad que puedes tener una intolerancia, puedes tener una alergia, la respetamos perfectamente, pero vamos a hacer una comida y que esa comida sea variada. También existe mucho en Canarias, no está el hábito de tener una cena, de compartir ese momento en familia. Muchos no, yo me tomo un vaso de leche y un sándwich y me voy a acostar. No, mi madre cena primero, luego mi padre. Vamos a intentar compartir ese momento, porque al mediodía probablemente no coincidimos, porque trabajamos, porque por lo que sea. Compartimos el momento de la cena, es fundamental. Y una cena equilibrada, no nos vale con unas galletas y un vaso de leche, porque al final el comer eso a nivel nutricional es mucho peor. Si yo me como, venga, unas verduritas salteadas con un poquito de arroz y un filete de pescado, pues maravilloso, ahí estoy teniendo una variedad que le estoy aportando los nutrientes que necesito para poder estar bien. Oye, Jaxi, me ha dejado preocupado con eso de la cena, de que no nos sentamos Muchos no. juntos con la familia. No sé si alguna de las 4 tiene datos, pero ¿es verdad o es una sensación que en Canarias no cenamos juntos en comparación con la España peninsular? Yo no sé, con la península no lo sé, pero yo te digo que en consulta eso lo veo muchísimo. Muchos de los que están ahí preguntan Muchos. y no se han sentado. No a se cenar juntos. sientan, e incluso muchas veces cada uno se prepara su cena, ¿eh? Que una de las recomendaciones que damos en Alavente es que el paciente no cocine, ¿vale? Que intente un poco, pues que la familia cocine, porque si no al final controlan todo. Y es verdad que eso existe mucho, el no sentarse, no compartir, o muchas veces en el trastorno de la conducta alimentaria se van a su habitación y cenan o almuerzan. Eso no es la idea. La idea es que, aunque lo estén pasando mal, que compartan ese momento, porque es un momento pues de hablar, intentar que en ese momento con el trastorno de la conducta alimentaria no se hable de qué lento estás comiendo, cómetelo todo, lo estás haciendo fatal, porque al final es un momento muy difícil para el paciente y para la familia. Yo hoy mismo se lo decía a una madre, no discutan en ese momento, porque ese momento es un momento muy complicado para todos. Luego ya lo vemos, qué es lo que ha pasado, pero vamos a intentar ese momento de la comida dejarlos tranquilos. Martina, no sé si fue tu caso. ¿Comías en familia, te sentabas con tu familia, cenabas con ellos? ¿O realmente hubo un momento en el que los almuerzos eran por independiente y eso facilitó que nadie te vigilara? No, para nosotros almuerzo y cena era sentarnos los 4 con la comida que preparaba mi madre o mi padre o alguien y hablar de lo que había pasado durante el día. Así que yo eso nunca me lo pude saltar. Siempre comíamos los 4 juntos. Bueno, era un paso. Quizás porque eres italiana. También tenemos un prejuicio con los italianos, que son gente familiar y que se sienta a disfrutar de un buen almuerzo. Vamos a hablar del papel de Alavente. Una vez que hemos detectado que una persona está sufriendo un trastorno, ¿cuál es el siguiente paso? Entiendo que dirigirse, por ejemplo, a ustedes, a profesionales. ¿Cómo empieza un tratamiento, Jaxi, para intentar terminar con este problema?
Mira, primero que nada, una vez que nos las derivan desde la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del hospital universitario, centros de salud, orientadoras de instituto, lo primero es María y Ana, una acogida, ver un poco qué es lo que está pasando. Viene pues con la familia, si es menor, si decide llevar el tratamiento sola. Luego, una vez que tenemos esa parte, ellas, a Nieves y a mí, la psicóloga de la 20, nos derivan, nos pasan esa derivación, ¿no? Un poco, pues, ¿qué está pasando? Ahí empezamos Nieves y yo a trabajar con el paciente. Al principio, las consultas, como decía antes, intentamos que sean semanales y luego vamos un poco, pues, cada 15 días aproximadamente. Ahí vemos si el paciente necesita venir al comedor. A la 20 tiene algo que es buenísimo desde mi punto de vista. Desde el año 2001 fuimos la primera asociación a nivel nacional que fundó un comedor de día. Y eso es buenísimo en los trastornos de la conducta alimentaria, porque intentamos que sea algo súper casero, ¿vale? Intentamos que sea algo muy familiar, que no tenga pues un ambiente hospitalario, que quieras o no, pues eso sinceramente no ayuda mucho. En este caso, intentamos que en ese momento compartimos, yo que me encargo de esa parte del comedor, bueno, intento que sea un momento de tranquilidad. Es verdad que las voy corrigiendo, si las tengo que corregir, porque es así, pero bueno, igual que te estoy corrigiendo, te estoy contando otra cosa. Entonces, desde mi punto de vista, ayuda muchísimo, muchísimo a mejorar en un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas veces los padres tienen la necesidad de que vengan al comedor porque es un momento tan complicado que prefieren que vengan a comer a la 20 y ellos en ese momento dicen, esta parte me desentiendo yo un poquito porque lo pasamos tan mal. Luego tenemos Entiendo que en este punto ya no hay resistencia de la persona que sufre el trastorno. a veces sí. A veces salen directamente de un ingreso y desde el hospital la derivan al comedor de la 20 para continuar. Entonces, es verdad que salen del ingreso comiendo, les cuesta, y otras personas a lo mejor no vienen del hospital, vienen directamente pues, a la asociación y lo pasan verdaderamente mal, ¿eh? Tienen un periodo de prueba de 15 días. En esos 15 días intentamos que empiecen a comer un poquito de todo. Lo conseguimos. Hay personas que no lo superan ese periodo porque no pueden. Al final es raro. Normalmente lo superan. Y empezamos a trabajar, trabajamos muchísimo con la familia. Para mí eso es súper importante. A la 20, yo creo que es algo que a la 20 siempre lo ha diferenciado un poco. Yo veo paciente, veo familia. Nieves ve paciente, ve familia. Hacemos escuelas de familia, súper importantes. La familia tiene que estar informada en todo momento siempre que el paciente lo considere, siendo mayor de edad. ¿Puede Y negarse el paciente a que si habite es en mayor otro de lugar? edad, sí. Yo si es menor siempre doy la información, siempre. Pero si es mayor de edad, hay pacientes que deciden que ellos prefieren llevar el tratamiento de manera individual y es verdad que el apoyo de la familia es fundamental. Patri, ¿hay negación en esas personas que están empezando a ser tratadas? Esto es común en muchas enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de una persona a la que se quiere ayudar? Que no les pasa nada. La Da igual negación. cómo se vean, da igual lo que le digan. Hay dismorfia corporal, es decir, que es la típica imagen esa que vemos del gatito y el león en el espejo. Pues hay dismorfia, no en todos los casos, pero puede haber dismorfia corporal. Entonces, aunque tú veas una persona con una anorexia nerviosa que ha perdido peso de manera prominente, ella o él no lo ve, no lo ve. Entonces, no es consciente, no tiene conciencia de la enfermedad. Dice que no pasa nada, que eso son exageraciones de los padres o de la amiga que la trajo, por ejemplo, también. Entonces, bueno, ahí lo que toca es dar información, psicoeducación, que se llama, y si es menor de edad, no, ahí sí que hay que intervenir, no obligando, pero sí que se va poco a poco. Pero si la persona es mayor de edad y dice que no, pues es que no. Es decir, tú ahí no puedes obligar que una persona, ya si es mayor de edad y las personas, su red de apoyo, ve que hay poco lo que se llama un riesgo vital, pues
porque lógicamente les da una lipotimia, porque en fin, pues entonces ya en el hospital universitario cuando llegan a urgencias, pues ya hacen lo que tienen que hacer. Martina, no sé si escuchando a tus compañeras te has sentido representada o has recordado alguno de los momentos. ¿Llegaste a negar tu enfermedad o en tu caso me pareció entender que sí lo pusiste fácil o no, por la cara que pones? Yo realmente siempre supe que tenía algo equivocado, que lo estaba haciendo mal, que tenía una enfermedad y siempre intenté tratarme. O sea, yo empecé con 19 años y a los 6 meses ya empecé con un psicólogo, con psiquiatra, pero realmente no había tanta conciencia, tanta información sobre lo que era un trastorno de la conducta alimentaria y entonces yo no conseguía salir. Yo llegué a la 20 que tenía ya 26 años por ahí y yo pensaba que por mí ya no había salida. O sea, yo ya lo había intentado en cualquier manera. Me intentaba salir, pero no se me daba. María, ¿cuánto puede tardar una persona en recuperarse totalmente? Ayer salió un término, el de recuperación total, porque puede haber distintos tipos de recuperación. Sí, Eh, hablar de la recuperación es súper complejo. Yo lo poquito que sé lo sé gracias a la psicóloga de la asociación que me ha explicado un poco cómo funciona. Hay unos porcentajes que, si no recuerdo mal, ella nos ha comentado que son, si no corríjanme compañeras, que un 40% de las personas que sufren un trastorno de conducta alimentaria pueden lograr recuperarse totalmente, un 20... Yo el porcentaje de memoria no me lo sé. Bueno, Cabeza no iba quedarnos para tanto. en la parte positiva es que casi el 50% Sí. puede llegar a lograr ser completamente. Es verdad que antiguamente las altas tardaban mucho en darse, porque antiguamente podríamos dar un alta a un paciente, el periodo de recuperación podían ser 5 o 6 años. ¿Y eso ha cambiado? Sí, eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la prevención es tanta que llegan antes. Por lo tanto, al llegar antes, la recuperación es mucho más rápida. Estamos hablando, bueno, el último sí que yo tengo un recuerdo, con un alta en el mes de junio, fue 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Esto ha cambiado. También depende un poco así. Normalmente dábamos 3 altas al año y este año vamos por 11, creo, en lo que va de año. Entiendo que es un dato positivo, que la gente Claro. vaya antes, que el problema no se haya cronificado. Claro, es que hay más prevención, más información, se coge más a tiempo. Los padres muchas veces no se dan cuenta, pero están como más alerta. Los orientadores de los institutos, centros de salud, ya la Hay más enfermedad. conocimiento en Sí, general. sí, nada que ver con hace años. Y voy a ser abogado del diablo. Parte de ese conocimiento llega a través de las redes sociales. Sí, Tiene sí. su parte positiva, entonces. Vamos a ver, yo creo que sí. Mira, y también, ¿sabes a través de qué? Cuando hemos dado charla, el lunes, por ejemplo, di yo una charla en un centro y se acercaron al final 2 chicas y me dijeron, creemos que nos está pasando lo que estás contando. Digo, sí, digo, cuéntame un poco. Eran 2 casos opuestos, ¿no? Un caso de obesidad, mala alimentación y un caso de una restricción. ¿Te podemos llamar? Digo, por supuesto, llamen a la asociación que ahí van a ser atendidas. Entonces, a través de la información, de las charlas, llega mucho y a través de las redes sociales llega una parte buena y una parte no tan buena, está claro. También tienes que coger un poco o aprender a coger las cosas positivas. Yo siempre les digo a los chicos, lo que no nos ayude, vamos a descartarlo. A mí estas aplicaciones, que muchos los tienen, no voy a decir nombres, pero aplicaciones de alimentos, de voy al súper y estoy controlando el etiquetado, qué me aporta, qué no me aporta. Yo directamente les digo, quítenlo del móvil. Yo personalmente eso no lo quiero en mi móvil, porque al final, ¿qué vamos a ir al súper y tardar 2 horas en comprar con eso? No, vamos a mirar, oye, que me aporta tanto, venga, ya está, por información, pero no tenemos que estar tan pendientes de las etiquetas. Es importante, sí, pero no es lo más importante. Ana, tú sí nombraste las redes sociales antes. Ahora parece que las hemos nombrado por su aspecto positivo. Pero ¿qué tanta influencia tienen? Sobre todo en los más jóvenes. Realmente todos lo sabemos, las personas más jóvenes cada vez están más lejos de la televisión tradicional.
ahora prefieren consumir otro tipo de contenido, redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, y al final están expuestos a mucha información que muchas veces no es contrastada. Hay muchas personas que me llegan en esa primera acogida donde me cuentan un poco lo que les pasa y que me dicen, no, es que yo sigo una dieta porque un día haciendo zapping pues me encontré este vídeo de tal persona que dice que es un nutricionista y que tengo que hacer esto. Al final, esa persona tú no sabes si realmente es una persona cualificada, si realmente es un nutricionista, si te va a aportar algo positivo. Hay mucha desinformación y las redes sociales realmente están haciendo un poco de daño en ese sentido. Yo siempre digo que las redes sociales, si se usan bien, pueden aportar muchas cosas buenas, pero cuando sobre todo estamos expuestos a edades tan tempranas, que ya incluso desde los 8 años pues se está expuesto a este tipo de contenido, pueden llevar a un desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro que, Jaxi, antes dijiste una cosa interesante, ahora estamos hablando de las redes, y es verdad que hay una presión con las redes importante, no solo con los trastornos, sino con otro tipo de problemas. Pero hace 30 años, cuando empezó a la mente, No no había redes y sí había trastornos. Sí. ¿Han cambiado los trastornos? ¿Hay trastornos nuevos a través de las redes sociales? Siempre van a existir los trastornos. Siempre han existido, pero sí es verdad que como antes no había tanta información, no estaban las redes, yo creo que las edades no eran tan tempranas como ahora. Y luego que los casos quizás se cogían un poquito más, Crónicos. sí, un poquito peores, ¿vale? Nos llegaban un poquito peores. Como hay tanta información ahora, yo creo que los casos ahora mismo llegan más rápido. Yo he visto a madres que en un mes, oye, ya están detectando que su hijo no está comiendo bien, que ven comportamientos extraños con la comida y enseguida. Yo siempre digo, cuando nos pase eso, que veamos en casa, oye, mi hijo está bajando mucho de peso, mi hijo le ve un comportamiento raro, está quitando, está intentando quitar ciertos alimentos que antes les gustaban mucho, directamente vete al médico de cabecera. Médico de cabecera, que él vea un poco lo que está pasando, derivamos a salud mental, de salud mental, hospital universitario, unidad de TCA, o a través de las redes mucha gente viene a la 20 pero no va al hospital, o al contrario, o compartimos muchos casos, ¿vale? Y luego a nivel de psicólogas privadas, como Patri, por ejemplo, que tiene su consulta y también ve casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pero siempre buscar un profesional que esté formado en trastornos de la conducta alimentaria, que es muy importante. Por derribar o intentar hablar de otro prejuicio, has dicho, si vemos a nuestro hijo, si vemos a nuestro sobrino, si vemos a un joven, pero Patri, y si vemos a nuestro padre o a nuestra madre, también deberíamos avisar, los trastornos en personas de una edad mayor, 45, 50, 40, se exponen de una manera parecida. ¿A qué tendríamos que estar atentos con una persona de mayor edad? Yo por mi experiencia, la persona de mayor edad que tengo tiene 68 años. Entonces, cuando vienen con una edad, están cansadas de haber probado esa fórmula mágica de como menos y me muevo más y ya me consigo el cuerpito ideal. Pero esto es sorprendente, es decir, con 68 años, Con 68 años. Sí. todavía estamos presionados. Sobre todo las mujeres por la violencia estética. Y más. Sí, yo tengo una paciente de 74, ¿eh? Sí. Wow, sí. Me sorprende mucho que una persona con 70 años todavía esté preocupada de qué peso debe tener, cómo debe ser vista por fuera y que le afecte. Porque se asocia la autoestima, perdón, se asocia la autoestima con la forma, con el tamaño y la forma corporal. Cuanto más delgada, más éxito, más liderazgo, más todo, ¿no? Entonces, claro, si nos venden esa idea, pues oye, ¿quién no se quiere sentir bien? Pues todo el mundo. Entonces, si yo tengo que cambiar mi cuerpo, pues venga, nos han dicho que eso, ¿cómo es? Menos ñami más gym, ¿no? Entonces, pues menos ñami más gym, y yo voy viendo, como bien decía Chasi, que lo primero que se quita son los hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono afectan muchísimo la restricción en el estado emocional. Entonces empezamos a sentirnos peor, nos da hambre. El pensar siempre en comida es hambre. Cuando empezamos a restringir, el cuerpito es muy inteligente. Y si para decirnos que comamos
los ruiditos estos del estómago, eso es energía que se va a gastar. Y entonces si yo, cuerpito, voy a gastar 50 kilocalorías en hacer el ruidito, pues esas 50 kilocalorías me las voy a ahorrar para mandársela a 4 latidos del corazón. ¿Cómo le mandamos la información a esta persona de que coma? Que piense todo el rato en comida. Pensar todo el rato en comida es hambre. Entonces, bueno, porque el cuerpo hace una serie de adaptaciones. Y como no conocemos cómo funciona el cuerpo, porque nos han dicho 4 cosas y nos las creemos, pues bueno, empezamos a sentirnos mal. Entonces, en la edad adulta, por lo menos a mi consulta privada, vienen de un hartazgo total y es como, Patri, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperarme? Estoy harta. Entonces, bueno, en esos casos de hartazgo tan grande, la recuperación total es mucho más rápida, ¿no? Cuando ya son más jóvenes, pues cuesta un poquito más, pues por eso, por las redes sociales, por un montón de más factores, ¿no? Yo también pienso que cuando vienen a consulta con estas edades, el trastorno lleva muchos años atrás, no es algo que aparezca con 60 ni con 70, probablemente arrastrando, a lo mejor. nunca a lo mejor han estado en un tratamiento, a lo mejor lo tienen desde que tiene 20 años, pero al fin, o menos, y al final deciden ponerse, oye, pues es verdad que me pasa algo, incluso sus hijas dicen, oye mamá, ¿qué te está pasando? O utilizan, por ejemplo, el tener una diabetes para comer menos o comer mal. También eso se puede utilizar. Y algo que quería yo decir que creo que es súper importante, y yo lo trabajo mucho en el comedor y en consulta, vamos a un ritmo de vida tan rápido que tendemos a comer súper rápido. Y al final esto, sí es verdad que no nos ayuda, teniendo o sin tener un trastorno de la conducta alimentaria. Yo siempre les explico en consulta que nuestro estómago manda una señal a nuestro cerebro para decirle, oye, que ya estás saciado, que ya estás lleno, pero esa señal tarda 20 minutos en llegar. Muchas veces con la ansiedad, con las prisas, comes en 5 o en 10 minutos. A mí esa señal no me ha llegado. Por lo tanto, ¿qué me va a ocurrir? Que yo voy a seguir picoteando a lo largo de la tarde. Y es lo que pasa en un trastorno de la conducta alimentaria. Sobre todo en el trastorno por atracón, tienden a comer muy rápido. Cuando empezamos a controlar los horarios, los tiempos, los atracones empiezan a disminuir. Has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. A lo mejor una persona cuando se trata lleva 20 años con un trastorno. Esto quizás me quita una idea de la cabeza, que es que uno tiene un trastorno, se agrava, se cronifica y lo tratas o acabas muy mal. No tiene por qué ser así, por lo que comentas. Puedes tener un trastorno durante muchísimo tiempo. ¿Cómo afectaría eso a tu salud? Bueno, puede afectar a nivel fisiológico, puede afectar, bueno, pues pueden aparecer a nivel de riñón, a nivel, en el caso de las mujeres, que Patri lo comentaba antes, no mujeres con edad avanzada, pero sí en las jóvenes afecta mucho con el periodo. Aparece la menorrea, que es la desaparición de la regla. Nuestro cuerpo no se está alimentando bien, por lo tanto, el periodo desaparece y puede desaparecer durante 2 años o incluso más. O incluso yo hoy tuve una niña que le había venido por primera vez su periodo con 15 años, con bastante retraso, y no le había vuelto a venir. O periodos muy irregulares en el caso de la bulimia nerviosa. ¿Vale? Entonces, al final, a nivel de cuerpo, afecta bastante. Por ejemplo, los vómitos, pues los vómitos afectan muchísimo. A nivel de úlceras, de esófago, erosión dental. ¿Y todos estos síntomas ya son claramente identificados como un trastorno de la conducta alimentaria? O a lo mejor estás así durante un periodo largo y ningún profesional es capaz de decirte que a lo mejor van por ahí los tiros. Hombre, yo creo que un profesional, desde que vea que hay un bajo peso, amenorrea y unas conductas con la comida un poco, pues no muy apropiadas, evidentemente es un caso de un trastorno de la conducta alimentaria. Luego está el trastorno de la conducta alimentaria no especificado y es cuando cumple algunos criterios, pero, por ejemplo, no hay amenorrea. ¿Vale? Bueno, pues eso hablamos. Hay muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Me gustaría terminar con un mensaje positivo de cada una de ustedes, por si quieren ir pensándolo, porque antes me gustaría preguntarle a Martina, ¿cómo crees que afectó tu autoestima? ¿Cómo crees que afectó
lo que la gente pensaba de ti cuando tú tuviste tu trastorno. ¿Qué presión social tuviste y cómo piensas que te pudo afectar? A mí me afectaba muchísimo, realmente yo soy una persona muy sensible y cualquier cosa que la gente decía, en plan que a mí no me agradaba, pero cualquier tontería a mí me afectaba muchísimo. Yo siempre pensaba, bueno, entonces eso quiere decir que no valgo nada. Así que para mí fue muy, muy, muy difícil aceptar que yo no siempre puedo estar en el 10, que yo no siempre puedo ser perfecta. Esto yo no lo aceptaba. Yo soy muy exigente conmigo misma y esto entiendo que es un rasgo a lo mejor común a todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y, y yo siempre, siempre quería estar en el 10 y cuando no estaba en el 10, porque claro, somos humanos y a veces podemos estar en 5, en 2, en 7, pues en ese momento yo me sentía un fracaso, me sentía que no valía nada. Y ha sido muy difícil y muy largo el camino para entender que no, que yo valgo igual, que no pasa nada si un día no estoy tan guapa, si no estoy a veces tan inteligente, tan espabilada, no sé qué. Eso me ha costado mucho entenderlo, pero ahora que ya lo he entendido, pues vivo mucho mejor. Pues creo que ya nos ha dado un mensaje positivo. María, Sí. ¿cuál sería el tuyo? Por acabar de una manera Sí, optimista. sí, yo estaba pensando que, bueno, que al final pensar que es un proceso, que es una etapa vital, que se puede salir precisamente porque tenemos casos como el de Martina y por muchas otras personas que también han conseguido salir y que rodeándote de los profesionales adecuados, con toda la información que hay, con toda la prevención que se está haciendo y, y con todo esto se puede salir y se sale. Ana. Bueno, yo creo que lo más importante es dejar de sentir vergüenza por contarlo y que el mensaje más relevante en este sentido es dejarse ayudar, dejarse apoyar por los familiares, por las parejas, por las amistades, por todo nuestro entorno y sobre todo eso, que hay muchos profesionales cualificados, tanto en asociaciones como la nuestra, como profesionales del ámbito privado, como puede ser Patri, también de la sanidad pública, que es un proceso largo, sí, pero que siempre con ayuda va a ser más fácil. Es largo, Chachi, pero se ha cortado. Y ya nos decías tú, los casos ya no nos llegan tan graves. Son buenas noticias. Supongo que hay Sí. espacio de la mejora, pero ya hemos avanzado Hemos bastante. avanzado, sí, sí, sí. Y sobre todo que se conoce más la enfermedad. Es verdad que todavía cuesta que se entienda la enfermedad, que sepan que muchos padres no lo entienden. Piensan, ¿por qué mi hija ahora está con esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora con la comida? ¿Por qué no quiere comer? Y al final no entienden que no es, es con la comida, pero es una enfermedad, como decía Patri, mental. Es transitoria, tiene una recuperación, pero es mental. Entonces, bueno, mi mensaje es que se puede salir, que hay que pedir ayuda siempre, porque solo cuesta mucho, ¿vale? Pedir ayuda, no pasa nada por pedir esa ayuda a profesionales y que se puede salir, que tienes que poder tú más que la enfermedad, que la Oye, enfermedad no puede poder contigo. has dicho ahora, solo es más difícil. Cuando un chico o una chica va a la venta a pedir ayuda, ¿qué es mayoría? ¿Los que ellos mismos se dan cuenta de que tienen un problema y van ellos? ¿O es mayoría cuando va acompañado de una amiga, nombraste una amiga antes, María, o la familia? ¿Qué es más común? Yo creo más con la familia, ¿verdad? Sí, Si no Sí, me más con la equivoco, familia. más con la sí, familia. O sea, que a priori no es la propia persona que lo está sufriendo quien da la voz de alarma. Más la incluso. familia, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque como son chicas más jóvenes, más menores de edad, tienden a ir más con la familia, pero también van personas solas o acompañadas de su pareja. Es verdad que al final de este tema, a nivel de familia, a nivel de pareja, es complicado llevar esas pautas, sobre todo porque es un poco lo que decía antes, esto es una montaña rusa. Hoy estoy bien, mañana no, vuelvo. Entonces, hay que ser constante con el tratamiento, que eso es importante. Abandonos, hay muchos abandonos, porque al final pues se cansan. Y yo siempre digo, espérense a que demos el alta, que eso es súper importante. Cuando una persona abandona, los vemos en 2 años o en un año, o no, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que se pueden recuperar por otro lado o solos, como sea, pero es verdad que las recaídas son más probables. Hay poca paciencia, por lo que te escucho, y a lo mejor mucha gente se quiere ir antes del alta. Sí, hay veces que pasa. Es normal, al final, oye, no estamos hablando de un tratamiento de 6 meses, estamos hablando de un tratamiento de 1 año, 2 años. Hay personas que en el comedor pueden estar
más tiempo, pero al final es un poco lo que te está ayudando y yo los puedo entender, que te canses, que quieras ya tener una vida, bueno, pero una vida un poco, ¿no? De salir, entrar, pero al final para llegar a ese punto hay que seguir el camino. Patri, ¿qué más puedes añadir de manera optimista y positiva? El que sea tan duradero el tratamiento, tienen que entender que es un trabajo titánico de uno contra uno mismo, porque no es una gripe que me tomo el jarabe y espero a que mi cuerpo responda, ¿no? O cualquier otra enfermedad física. Por eso es una enfermedad mental. El tratamiento yo siempre lo defino como subir al Everest en vertical y sin oxígeno. Es muy duro, pero la recuperación total es posible, porque mi mensaje final es que todos y todas merecemos vivir en el espacio que ocupa nuestro cuerpo en cada momento de nuestra vida, que nuestro cuerpo es merecedor de ser cuidado, pero no de obsesionarse, porque por mucha lechuga que uno come y mucho pollito asado, desde que tú a esa fórmula le metes obsesión, eso deja de ser saludable. Entonces, merecemos habitar nuestro cuerpo en el espacio que ocupa nuestro cuerpo, siendo cuidado, siendo respetado en cada momento de nuestra vida. Creo que son mensajes, pues lo dicho, que ayudan a seguir adelante y que en general durante toda la hora que hemos hablado es positivo. Es verdad, yo también trabajo en los medios de comunicación y creo que el discurso hace 20 años era distinto. Se hablaban de casos mucho más cronificados y creo que en eso hemos avanzado. Seguro que hay espacio para la mejora, pero hemos avanzado. Bueno, ahora voy a leer una de las preguntas que nos llegaron por el correo electrónico para nuestras invitadas y después a posteriori, por si quieren ir pensando ya a mano alzada, pues les darán un micro y pueden dirigirse a quien quieran. La primera de las preguntas dice así: ¿cómo podemos ayudar a esos seres queridos a entender que su salud es importante? Me hace gracia, ¿no? Porque dice esta persona que escribió, hablo de personas que les cuesta mucho hacer ejercicio, que lo ven como algo negativo y que lo rechazan. ¿Cómo hacer entender, María, a alguien que tiene que tener una vida saludable? Es complicado porque al final tú nunca vas a poder obligar del todo a alguien a que esa persona haga lo que tú consideras que está bien. Me refiero, primero esa persona tiene que ver el problema para poder cambiarlo. Nosotras lo que vemos también es que muchas veces es primero la familia la que acude a la asociación para informarse, para saber qué hacer, cómo entender este proceso, qué le puedo decir yo a mi hijo, madre, familiar, lo que sea, para que pueda entenderlo mejor. Entonces, no sé si también una respuesta podría ser el buscar asesoramiento profesional. Cuando no sabes ya lo que hacer, pues al final eso puede venir muy bien. Preguntar a profesionales y que ellos te indiquen cómo comunicarlo a ese ser querido, ver si quizás es viable que ese ser querido acuda a un servicio especializado. Dijimos al principio de hablar de Canarias, yo no sé si las comparaciones son odiosas y si podemos hacerlas porque sé que es difícil, pero en general en Canarias tenemos una vida saludable. ¿O no? No sé si me pueden responder a eso. Hombre, yo creo que hay bastante sedentarismo, que hay bastante también que la alimentación un poco, yo me fijo mucho, ¿no? Por formación profesional, yo creo lo típico, cuando vas a comprar te fijas mucho los carros de la compra y a veces digo, ay, Dios mío, ¿sabes? Pero yo también pienso que es un poco por desconocimiento en muchas ocasiones. Es verdad que hay muchísima información, pero al final también el desconocimiento ayuda a que tú no sepas si lo que estás comprando es bueno o no es bueno, o es mejor o es peor, o me va a afectar, no me va a afectar. Entonces, al final se dice mucho en las redes sociales y no comas productos ultraprocesados, procesados. Pero es que al final, si nos ponemos a mirar, la mayoría de los productos que comemos son procesados. Entonces, al final es un poco complicado todo. Yo soy súper partidaria, y siempre lo digo en consulta, de comer la comida de toda la vida. Esa es mi idea. Y es lo que a mí me gusta y es lo que yo trabajo. La comida de la venta es comida casera. Hoy comieron una cremita de calabacín, unas berenjenas rellenas con atún, un poco de cuscús y su fruta de postre.
Qué rico, pues me Porque, en casa. hombre, comen estupendamente. Además, tenemos una cocinera buenísima. ¿Y por qué? Porque yo trabajo con el plato de Harvard, plato de Alipa, ¿vale? También conocido aquí por el Servicio Canario de Salud. El plato de Alipa significa plato a la palestra y hablamos de que diariamente tenemos que comer un grupo de las verduras, una cuarta parte del plato hidrato de carbono y la otra cuarta parte del plato proteína. Esa es la idea. Y nos llevamos por las medidas de las manos. Esto también es importante, ¿vale? Y bueno, que haya esa variedad, que al final, un poco lo que les decía antes, la parte del hidrato es fundamental, está ahí, la necesitamos. Si son integrales, bien, perfecto, pero no pasa nada si me voy a comer una pulguita al bar y no hay integral y me la tengo que comer de pan blanco. No voy a dejar de comérmela, ¿vale? Eso es importante también. No todo lo integral es bueno porque nos aporta fibra, nos va a saciar más, pero estupendo, pero en Alavente comen días pan blanco, días pan integral. La espontaneidad es fundamental. Pues fíjate que casi ha respondido a otra pregunta que Sí, tenemos aquí. bueno, pues yo que hablo ¿Qué mucho. opinan sobre la alimentación hoy en día y sobre el acceso a ella? Bueno, ya has respondido un poquito a la mitad, pero sigue esta pregunta y dice, hablo desde el enfoque económico, del poder adquisitivo. También dimos alguna pincelada, pero sí me gustaría ahondar en Sí. este tema. ¿Tanto nos afecta lo que tengamos en la cartera para luego ir al supermercado? Yo creo que sí. La cesta de la compra en Canarias es carísima. Si nos vamos a las Islas Menores, todavía más cara. Y si nos comparamos con hace 5 años, todavía mucho más cara. Entonces, al final, eso sí que afecta. Al final afecta el comer bien. Pero hay una cosa que por desconocimiento no se suele hacer y es los productos congelados, tanto verduras como la parte proteica congelado, a nivel nutricional me va a aportar exactamente lo mismo que un producto fresco. La única diferencia es a nivel organoléptico, que es el color, el sabor, la textura del producto. Pero es importante, si yo sé que a mí una bolsa de menestra congelada me va a costar mucho más barata, una cuarta parte de la fresca, y yo le voy a aportar a mi cuerpo los nutrientes que yo necesito, bienvenido sea. Vale, igual que el pescado, está caro, claro que está carísimo, pero a lo mejor puedo tirar de otras alternativas. El huevo, pues miren, hay este año el Servicio Canario de Salud pues ha publicado, y a mí me parece estupendo, que podemos consumir un huevo diariamente. Antiguamente el huevo era como, no te comas más de 3 huevos porque el colesterol nos va a aumentar muchísimo y tal. Hombre, si tú no comes otras grasas saturadas o una cantidad excesiva de grasas saturadas, tú te puedes comer un huevo diario. Otra cosa es las barbaridades que yo a veces veo en consulta de me como 4 huevos en una tortilla todos los días en el desayuno. Eso ya te digo que me parece demasiado, que podemos coger la proteína de otro alimento y no solo de la clara. Ana, por seguir con esto del poder adquisitivo, que llama mucho la atención, y por ser un poco autocríticos, es verdad que todo ha crecido, pero si vamos a alguien de la calle de 20 años y le damos 10 euros, ¿va a preferir irse al McDonald's o va a preferir hacerse un potaje? Porque cuesta lo mismo. Hombre, yo creo que todos sabemos que van a preferir al McDonald's porque es más rápido. Aparte, Sí. al final, muchas personas jóvenes pues no saben cocinar y o eso, pues pueden pensar que es más caro, que les lleva más tiempo, que van a perder tiempo en hacer otra cosa que les guste más. Bueno, el potaje te dura para 2 noches. También hay algo, comúnmente, también hay algo, y volvemos a lo anterior, de vagancia y de cultural y de la educación que estamos teniendo en Canarias. Patri, no sé si tienes algo que aportar sobre este tema. ¿Por qué elegimos la hamburguesa, no el potaje? Hombre, yo creo que el estrés, las personas que son adultas y trabajan, debido al estrés laboral que tienen poco tiempo para hacer de comer. Entonces, pues vamos siempre a lo más rápido. Yo la primera, yo muchas veces como de comida precocinada, pero no es lo que hagamos de manera puntual, es lo que hacemos de manera frecuente o mayoritaria, ¿no? Porque vayamos al McDonald's o a donde sea, o me coja la lasaña precocinada de no sé qué marca, eso no va a impactar en mi salud integral por comérmelo de vez en cuando, ¿no? La conducta alimentaria no puede ser perfecta, que es a lo que se tiende ahora de tienes que comer bien, y ahí ya ¡pum! Y si me salgo ya entra la culpa, ya lo hice mal, ya lo estropeé todo. Entonces
la economía influye muchísimo, el estrés laboral por falta de tiempo o falta de organización, porque yo creo que tiempo siempre hay, ¿no? También, bueno, pues todas las familias no tienen, por ejemplo, hay personas que solo son una en casa, o a lo mejor, como yo en mi caso, que tengo a mi madre de 84 años conmigo, pues tengo que adaptar también un poco el patrón alimentario. Entonces, yo creo que la economía influye muchísimo, pero siempre hay alternativas para uno comer lo más nutritivo posible, sin prohibirse, porque que nos comamos una napolitana de chocolate no va a impactar en nuestra salud integral, eso se lo puedo yo reconocer. Comer a base de napolitanas de chocolate, eso sí que no es Claro. adecuado. Buscar el equilibrio, ¿no? Un poco lo que Exactamente. decíamos, No tener miedo a comer tu no tener napolitana. miedo, que no. tener A mí miedo. en consulta muchas veces me han dicho, es que si yo me como, vamos a poner ejemplo, esa Sí. napolitana de chocolate, yo ya voy a subir de peso. No, no va a pasar absolutamente nada. El problema está que si no te la comes, no te vas a comer una, te vas a comer más. O vas a coger el paquete de galletas y te lo vas a comer entero. Entonces, buscar el equilibrio. Eso es fundamental. Y un poco lo que decía Patri, que me voy al McDonald's. A mí me han llegado pacientes y me dicen, fui al McDonald's con mis amigas. Ah, bien. ¿Y qué te comiste? Una ensalada. Pero cuando salí del McDonald's, me di un Claro. atracón. Claro, es que es normal, porque al final deseabas comerte esa hamburguesa. Pues cómetela y disfrútala. Mira, una cosa importante que a la 20 este año, después de muchos años, volvimos a retomar una convivencia. Nos fuimos de hotel en el mes de junio. Maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos varias cosas. Trabajamos el enfrentarse a un buffet. Una persona con un trastorno de la conducta alimentaria es muy complicado. Bueno, yo recuerdo en el buffet, muchos se acercaban y me decían, che, sí, porque es normal, están perdidos, no saben. Al final puede ser tener la sensación de que sea mucho, de que sea poco, de que lo estén haciendo bien, de que no. Entonces al final es un poco ayudarlos. El enfrentarse también a un baño en la piscina. Nosotros no los obligamos a nada. Si ellos querían, que lo hicieran. Y luego también el socializar, el estar con gente, el disfrutar. Hay personas que no salen, ¿vale? Entonces esos momentos le vienen bastante bien. Y yo creo que es un proyecto que tenemos que funciona bastante bien porque los ayuda bastante. Hay una pregunta que puede ser interesante, me gustaría que la respondieran todas, pero empezar por Martina. Dice, la número 2, ¿creen que la información hoy en día, aunque es más accesible, también es peligrosa a la hora de conocer todo lo relacionado con las dietas, con el deporte, con estar sano? Yo creo que esta pregunta se refiere a si tenemos exceso de información, Martina. No sé si eso lo ves así y si podría ser cierto. Yo creo que un poquito sí, porque es un exceso de información con falta de educación. O sea, es una confusión total, porque por un lado nos dicen una cosa, por el otro lado nos dicen otra, y la gente no sabe por dónde ir ya. O sea, si estamos hablando de adolescentes, de jóvenes que todavía no están bien desarrollados y tienen acceso a todas las informaciones del mundo, pues no tienen ni idea. No se entiende nada. En este momento, en este mismo momento, entre el que te dice que ahora con todo lo del curvy, que está bien, pero luego por el otro lado te dicen no, que sí, la obesidad no es salud, no se entiende muy bien la cosa. Patricia, ¿te veías sentir a eso de que sí, de que hay exceso de información y que puede ser negativo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí estamos sobreinformados, pero la información es poder, yo siempre lo digo, pero hay que saber usar la información. El otro día, una de las últimas menores que llegó a mi consulta, a través de que la trajeron los padres, lógicamente, me decía, Patri, ¿cuántas calorías tengo que comer? Porque claro, en unos lados, en unos sitios, en unas páginas de internet, veo 1500, pero luego al otro lado veo 1800. Decían que hasta 2000. ¿Cuánto tengo que comer? Entonces, cuando empezamos a desconectarnos de nuestras señales de hambre y saciedad y de placer, pasan estas cosas, que como me dicen que tengo que comer perfecto, porque yo, pues lo que estábamos hablando antes y no me quiero repetir, pues empiezo a buscar información fuera. No me escucho, porque la señal del hambre está muy demonizada. Cuando yo siempre lo explico, cuando tienes ganas de hacer pipí, ¿qué haces?
hago pipí. Y cuando tienes sueño, ¿qué haces? Duermo. ¿Y por qué cuando tienes hambre bebes agua? Entonces es como, no, porque voy a engordar. Se asocia el hambre con engordar. Entonces ahí empezamos a dar palos de ciego y la sobreinformación que tenemos se malusa. No es que toda la información sea inadecuada o esté mal, pero dependiendo de las manos que caiga, bueno, pues puede ser mal usada. Entonces hay mucha información de muchas personas, algunos profesionales, otros no tan profesionales, y bueno, y en fin, y pasan las cosas que pasan. Después, Chaxi de 20 años educando a los medios para saber del tema, y cuando sabemos van y aparecen en las redes. Sí, sí. Y pierden los medios la influencia. También es un poco contradictorio. Entiendo que con los tiempos surgirán más cosas y habrá siempre que adaptarse. Sí, siempre. Ahora el otro día una paciente me decía que bueno, que ahora ya las dietas se las dan rápido a través de internet, de inteligencia artificial. Me lo decía el otro día una paciente. Me la dan hasta con kilocalorías y todo. Digo, ay Dios mío, lo que hemos llegado. Con inteligencia artificial, es decir, no Sí. estoy acudiendo a un profesional. Muchos acuden a la inteligencia artificial. Yo aluciné, yo le ¿Y dije, ustedes han chequeado la inteligencia artificial en este campo si está no, funcionando? yo bien? te lo juro que lo vi el otro día con No. dos pacientes, me han pasado, y yo la verdad que no lo he buscado porque me parece tan surrealista que yo digo, pero Dios mío, ¿cómo puedes acudir o cómo puedes llevarte de eso si al final no sabes si eso es lo correcto, ¿no? No lo sé, yo tampoco estoy muy enterada en este mundo, ¿vale? Pero bueno, que yo creo que no nos tenemos que ¿Daría llevar. para un foro hablar de cómo preferimos dirigirnos a una máquina que a un ser humano? Porque al final no deja de ser Claro. una máquina. Y de fiarnos. Claro. Eh, Y Hombre, de sí, pero fiarnos. si nos fiamos de la vecina del quinto que hizo no sé qué dieta y yo la quiero ser igual para estar igual, pues no me voy a fiar de la inteligencia artificial. bueno, al menos la vecina es una humana. No será profesional, pero estamos fiándonos a una máquina, pero bueno, Sí, tampoco sí, quiero ir sí. por los cerros de Úbeda. Estas son todas las preguntas que teníamos por correo electrónico. Así que, por favor, si alguno quiere preguntar algo, alguna, que levante la mano, le va a dar enseguida uno de los micros. No sean tímidos. Lo estás deseando. ¿Tienes un montón? No te bloquees, ni mucho menos, no te preocupes. ¿Cómo influye el papel de nutricionista? O sea, estábamos hablando de que el TCA es algo sobre todo psicológico. ¿Cómo abordas a nivel nutrición en consulta un TCA que no genere ese control? Porque al final creo que el TCA engloba... Mira, yo esto es algo que siempre intento poner pautas paciente conmigo. Es un acuerdo entre los dos, ¿vale? Intentamos llegar a un acuerdo. Yo nunca pongo muchas pautas desde el principio, ¿vale? Porque considero que si ya vienes un poco que puedes salir corriendo, si te pongo muchas pautas, al final empezamos a trabajar poco a poco. Y es verdad que podemos tener la misma pauta durante 2 semanas y 3, y yo ya te digo, oye, venga, vamos a avanzar, vamos a intentar, vamos a meterle caña a esto. Haz la prueba, confía en mí, como yo siempre digo, tú inténtalo, que ya verás. Oye, y luego viene y te dice, pues es verdad, Chelsea, pues oye, esto me ha funcionado. Entonces yo trabajo mucho así, vamos poniendo pautas semanales, vamos poco a poco. Yo no te voy a trabajar ni con gramos, ni con pesaje, porque al final eso lo que te va a generar es mayor obsesión. Muchas veces me dicen, ¿pero cuánto como de esto? Venga, pues vamos a ponerlo yo te doy a lo mejor, si veo que hay muchas dudas en cuanto a las medidas, te puedo dar una tacita, ¿vale? Con esa tacita medimos, pero cuando ya tú te sepas las tazas, esa taza la tiramos a la basura, porque yo quiero que seas espontánea. Venga, en el trastorno de la conducta alimentaria aparece mucho el tema de, para mí es una cantidad exagerada, pero cuando lo vemos no es tanto. También trabajo mucho con fotos. Antiguamente trabajaba con registros, escribiendo, pero ahora no. Ahora a mí me gusta el tema de las fotos porque al final yo estoy viendo en realidad cómo está ese plato. Porque una cosa es que tú me pongas pollo, papa y ensalada, pero ¿cuál es la cantidad? Eso es otra cosa. Entonces ahí veo las cantidades. Y luego también trabajo mucho los horarios, si hay conductas compensatorias, vómitos, atracones, si hay muchas. Bueno, trabajamos un poquito de todo. Y si yo veo que el paciente necesita venir al comedor, te lo voy a decir, nunca te voy a obligar, pero sí es verdad que te voy a hacer una recomendación. Y
Otra pregunta, el tema de el ejercicio que he escuchado porque hay gente que con el tema del TCA se obsesiona Sí. y hace demasiado ejercicio y tal. ¿Es beneficioso hacer aunque sea ejercicio moderado? O sea, quiero decirte, al final el ejercicio es un regulador también emocional. Con lo cual, ¿qué hacemos? Sí, Mira, siempre, incluso coincidimos mucho en el hospital con nosotros. Si es una persona con un bajo peso, hay una desnutrición, yo evidentemente no te voy a decir haz ejercicio. Siempre digo, el ejercicio es maravilloso y todos deberíamos de hacer ejercicio. Pero es verdad que en un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor meterte en un gimnasio no es lo más apropiado, porque eso te puede generar mayor obsesión. Búscate un ejercicio al aire libre, un ejercicio, un pilates, un yoga, irte a andar un poco, algo que no sea muy obsesivo, siempre y cuando tu peso esté dentro, ¿vale?, de los parámetros para pues un peso Cuando no hay adecuado. déficit energético. Cuando no hay déficit energético, cuando no hay carencia, puedes hacer ejercicios más. Yo hay pacientes que les recomiendo que hagan ejercicio, porque un poco lo que decías tú, en la ansiedad, el ejercicio nos va a ayudar a un poco, pero si hay desnutrición, ya te digo que ahí en suele ser principio se peligroso. quita, porque es verdad que hay una obsesión, en el caso de la anorexia, una obsesión muy grande por la actividad física y podemos hablar de que un paciente te puede hacer 50 abdominales en 20 minutos o de repente voy corriendo yo qué sé, media hora, y luego me subo a la cinta, y luego pueden estar 2 horas. Ayer me contaba una niña 2 horas en el gimnasio con diferentes aparatos. Una niña con una desnutrición, pues evidentemente no ayuda. El ejercicio se ha vuelto también una obsesión y Sí, está mal enfocado. Te puedes dar un buen paseo por la playa, claro, y está has súper hecho bien. ejercicio y no puede tener efectos tan negativos, claro. Claro, porque al final yo pienso que un trastorno de la conducta alimentaria en un gimnasio a lo mejor no es el mejor ambiente. Porque al final allí pues ya van a tener los dietistas deportivos o nutricionistas deportivos. Tengo muchos pacientes así, entonces luego ya les dan la aplicación para que sigan este tipo de dieta, donde están pesadas y cada día, pues al final, oye, que no lo llevo bien. Vale. No sé si alguien más quiere hacer ¿Alguien alguna más que se pregunta. anime, por favor? Seguro que sí. Ah, Allí detrás, sí. ¿Cómo abordáis? Bueno, yo he llegado tarde, no sé si lo habréis dicho ya, pero ¿cómo abordáis lo de los acompañantes, la familia, sobre todo las parejas, cuando, o sea, para mí que no te pueden ayudar, o sea, que la familia te puede ayudar muy poco. Entonces, ¿qué es lo que se le puede decir a tu pareja o a tu familiar que lo sabe y no te puede ayudar, pero entonces para que no tengas todavía más sentimiento de culpa, ¿no? yo creo que sí que te puede ayudar. La familia sí que es súper importante, juegan un papel muy importante. Y las mismas pautas que se marquen a esa persona se le dicen a la familia. Entonces ellos los van a ayudar porque la enfermedad te va a hacer que en un momento dado digas, yo no puedo, te dé el bajón, no quiero continuar, esto no lo voy a hacer, pero va a estar la familia al lado y te va a decir, tú sí puedes, venga, inténtalo. El reforzar eso te va a ayudar muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que la parte de sea familia o sea pareja, sí pueden ayudar muchísimo. Em, el que la persona que tiene el trastorno de la conducta alimentaria se sienta apoyado, no juzgado, es muy importante. ¿Qué se le dice a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y bien tenga una pareja o una madre, un padre, un hermano o lo que sea? Estoy aquí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque el ser humano tiende a decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Para evitar ese malestar. Pero a veces lo que más puede ayudar a esa persona en ese momento es preguntarle cómo podemos ayudarle, seguir las pautas de los terapeutas que estén llevando a esa persona, que sepa esa persona que puede recibir ayuda
y sobre todo lo que las personas que sufren esta enfermedad, lo que menos les gusta, o una de las cosas que menos les gusta, es sentirse juzgados. Entonces, porque la falta de conciencia de esta enfermedad se piensa que tú lo estás haciendo, que tú no estás comiendo porque no te da la gana. Y no es que no te dé la gana, es que no puedes. Porque en un trastorno de la conducta alimentaria hay dos voces aquí dentro, que es la voz del TCA y la voz de la persona. Y la voz de la persona está muy bajita. Y la voz del TCA, porque además, una de las cosas que yo siempre, cuando hay menores, siempre es eso, ¿no? ¿Verdad que tienes dos voces aquí? Y me dicen, menos mal que alguien me entiende. Porque claro, si verbalizan que escuchan dos voces, claro, voy a ser juzgado o juzgada. Entonces, las familias también tienen que recibir por parte de los terapeutas con quien esté yendo esa persona herramientas de regulación emocional. También tienen que tener respiros, que tengan actividades donde puedan olvidarse, vamos a decirlo así, un poco de esa persona que está padeciendo ese trastorno, ¿no? Pero que pueden hacer muchos y sobre todo reforzar esos pequeños logros que hace la persona. A lo mejor hoy pudo sentarse a la mesa nada más llegar del cole, por ejemplo, como me pasó a mí hoy. Porque antes se daba muchas vueltas por casa, se ponía muy irritable, gritaba, nos lo tomamos personal. Y yo siempre, una de las cosas que le digo siempre a los papás y a los mamás es, no es tu hijo, no es tu hija la que está hablando, es la voz de su TCA, no se lo tomen personal, que sé que duele muchísimo, ¿no? Pero es la enfermedad hablando por la boca de la persona. Y armarse de paciencia infinita, que es lo más doloroso y lo que más cuesta, porque la recuperación no es lineal, ojalá fuese lineal, pero no, como decía bien Chasi, esto es una montaña rusa. Yo creo que esta es una buena pregunta para trasladarle a Martina. Martina, ¿qué papel tuvo tu familia? Entiendo que como corresponde no te juzgó y que te apoyó. ¿Qué importancia tuvo? No, mi familia no estuvo. Mi familia no estuvo. De hecho, al principio mi madre, cuando me pilló vomitando, me regañó. Así que yo no tuve el apoyo de mi familia. Y por eso cuando yo voy a la 20, que veo toda la escuela de familia, veo los familiares que participan, que apoyan a sus hijos, que se preocupan, pues yo lo valoro mucho y se lo agradezco mucho a los familiares por parte de los hijos. Aunque ellos no lo digan, porque en este mismo momento, cuando tienen un trastorno de la conducta alimentaria, igual no se dan cuenta del apoyo de su familia, pues yo se lo agradezco a veces en vez de ellos, porque a mí sí me hubiera gustado el apoyo de mi familia. Vaya, pues siento la pregunta. ¿Es habitual que las familias también rehuyan, juzguen a la persona que esté, o lo normal sería ayudarlos? Pero el juzgar no es que los traten mal, sino que yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Entonces, como yo quiero que esté bien, pues me enfado, le digo, hazlo por mí, no ves que estoy sufriendo. Es un poco de manipulación, pero que es normal, ¿vale? Lo que pasa es que cuando vienen a consulta, y me imagino que con Galavente también pasa, están más perdidos que el banco del arroz, porque nadie les da información de cómo debo tratar, qué pautas tengo que seguir, pero ya no pautas de ponle a tu hijo o a tu hija pues este patrón alimentario, sino qué debo decir, qué no debo nombrar, porque hay muchas verbalizaciones que están normalizadas pero no son normales. Yo dije el otro día en consulta, bueno, a tu hija la van a llevar a la unidad de trastornos de la conducta alimentaria y la van a pesar. Entonces, que la pesen, por favor. Me imagino que encontrarán personal especializado, porque lógicamente, de espaldas, y no se nombra la palabra peso. Y la hija, cuando vino a mi consulta,
es que mi madre se pasó todo el rato diciéndome, pues ahora te van a pesar. Como tú no hayas subido, entonces es como... Sí. Ay, a veces nos enfadamos los profesionales un poco porque hacemos un trabajo y luego en casa, por desconocimiento, esto Sí, que quede muy claro, porque se normalizan ciertas cosas. Claro. Por eso, precisamente en Alavente Claro. realizamos estas escuelas de familias, porque consideramos que el papel que juegan al final es fundamental. No. Y muchas veces yo lo defino como un espacio donde también pueden desahogarse. Claro. Porque cuentan sus experiencias, comparten con otras personas con los que se pueden sentir identificados porque han pasado por lo mismo, porque están pasando. Y encima, estas escuelas de familia, cada una desde nuestra área profesional intentamos que se aborden pues, temas que pueden ayudarles, tanto de darles consejos, cómo actuar, cómo no actuar o cómo decir las cosas, y mejorar la relación, la comunicación de la familia, resolución de conflictos, alternativas para comer fuera de casa. Incluso también algo innovador que hemos tenido este año por primera vez, además de estas escuelas de familia, es un espacio que se llama Talleres Dirigidos a Pacientes y a sus familiares, para que también pues, exista este recurso donde ambos puedan estar presentes y puedan mejorar todos esos aspectos. Claro, qué duda cabe que es una situación nueva también para la familia y que hay que aprender. Y que Está rompe perdido. la rutina familiar. Y eso es muy duro, asimilarlo. Yo me levanto, hago esto y esto, llevo mis alcoholes, pero luego eso se rompe, se fractura porque ahora, al ser menor, me tengo que encargar de que coma, porque quien no le deja la comida preparada a su hijo o a su hija y la hija viene del cole o el hijo, dice, pues ahora hay que estar presente. Entonces es como, ¿cómo lo hago, padre? Hay personas, hay papás y hay mamás que se han cogido bajas Sí. laborales para poder estar presentes en las comidas de sus hijos. Sí, ahí volveríamos a lo que ya hemos nombrado del ritmo de vida Entonces, y la conciliación. claro, y entonces nos vamos desesperando porque es una rutina familiar y esto lo rompe y yo quiero que sea de la otra forma. ¿Y queda mucho? ¿Y cuánto tardará? Eso. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardará? No sé si tienen alguna pregunta más. Yo creo que a veces también es el tema del desconocimiento. O sea, yo creo que ya es un paso que haya padres y madres que tengan ese nivel de conciencia como para acudir a profesionales y pedir ayuda y decir, oye, ¿cómo gestiono esto? Porque sé que mi hija o hijo tiene una enfermedad, ¿cómo se gestiona esto? Pero es que después está la otra cara de la moneda de madres y padres que de verdad que no tienen conciencia ni idea de lo que es un TCA, que les pilla de nuevo y no lo entienden simplemente, con lo cual es súper complicado porque también entran conductas de comentarios hacia el físico de la persona, comentarios que a priori parecen normales pero después afectan muchísimo a la persona. Y claro, ¿cómo gestionas eso? Claro, primero que esa persona ya no ha pedido ayuda y segundo que desde la parte del TCA, sabiéndolo, ¿cómo gestionas que tu familia y tu alrededor no te puedan ni comprender ni apoyar? Psicoeducación, yo por eso hablo tanto con las familias y yo les cuento los comentarios que están normalizados, pero no son normales. Claro, pero claro, ¿y si los padres en este caso no aceptan que realmente nos están haciendo, entre comillas, daño con eso? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo he pasado un poco por ahí Sí. y sé lo que es discutir y decir, oye, es que de verdad que tengo un problema con la comida y no entenderlo realmente. Claro, tal. pero ahí si la persona es adulta, pues tendrá que, bueno, no se puede separar tampoco la persona, pero a veces hay familiares o parejas también que pero yo creo que no lo entienden porque es un shock, es como, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Y que yo no pueda hablar de la manera en cómo hablaba antes, porque como suelen decirlo mucho, ¿no? Es que yo no lo hago con la intención de hacer daño. Entonces, como dice mi madre, de intención está el cielo lleno, ¿no? Entonces, yo por eso con las familias insisto mucho, ¿no? Que aunque no lo vean mal, están haciendo daño. Esto es como, y además pongo ejemplos hacia ellos, es decir, yo me pongo como la mala, ¿no? Como las películas, el bueno y el malo. Entonces yo me pongo como la mala
y hago cosas. Y entonces esa persona, no lo voy a decir porque a veces me pongo muy impertinente en este sentido, ¿no? Digo algo y entonces la persona se le nota esa incomodidad y entonces yo le digo, ay, perdona, yo no lo he hecho con la intención de hacerte daño. Y entonces, pero a lo mejor es con otras cosas, no tiene nada que ver con que sea. para generar empatía. Entonces, le digo, ves, yo no lo hago con la intención, pero es para que tú puedas entender un poco cómo se puede hacer. Las palabras hacen daño, son muy poderosas. Entonces, hay papás y hay mamás que no... Yo me he encontrado muy poquitititos, tengo la gran suerte. Y el tema social, quiero decirte, también sucede con amigos. Mm. Entonces, cuando tú sales a comer fuera y de repente en un grupo de amigos se hace un comentario incluso hacia otra persona, claro, ahí ya, bueno, por eso mismo supongo que tendemos a aislarnos de esa manera, porque ya evitamos... Sí, pero por ejemplo con el trabajo en crear una autoestima y un autoconcepto independiente de la corporalidad, la persona, por lo menos en mis consultas, aprenden tanto a hacerlo que ya ellas mismas o ellos mismos psicoeducan a sus amigos. Marcan De cuerpo ajeno no se habla. Y además ellas mismas o ellos mismos, ¿no? Pero es interesante lo que ha dicho. ¿Puede haber miedo a ir con tus amigos por cómo se comporten? Y volvemos, aunque sea sin mala intención, por miedo a que tus amigos no cambien su actitud. Claro, pero ahí entonces hay que trabajar valores. ¿Qué tipo de personas o con qué tipos de personas quieres tú rodearte? ¿Tú quieres estar rodeada de personas llamados amigos, amigas, que discriminen a una persona por la forma y el tamaño de su cuerpo o por otras cosas? Y siempre se pone el ejemplo, si te critica esta persona, tú tenlo por seguro que te va a criticar a ti, tú no eres especial. Entonces ahí se trabaja también el tipo de vínculos, de relaciones vinculares que la persona, porque a lo mejor se vincula desde el miedo para no estar solo o sola, entonces eso también se trabaja en terapia. En terapia no se trabaja trastorno de la conducta alimentaria, alimentos y ejercicios, conductas compensatorias, ¿no? Se tiene que trabajar lo que está debajo de la masa de agua. Si eso no se trabaja, el TCA va a seguir. Yo creo que es algo muy general, porque realmente los comentarios de la gente a mí me molestan mucho, sinceramente, y todos siempre están comentando tu cuerpo cuando nadie se lo ha preguntado. A mí muchas veces dicen, has adelgazado, estás mejor porque tienes más cuerpo. Y tenemos que empezar a entender que estos comentarios están de más, o sea, no hacen falta. Y le digo, hoy en día mi autoestima está por las nubes, altísima, pero estos comentarios me molestan. Creo que es algo de educación, de educar a las personas a que estos comentarios no hacen falta ya. Y a todos nos va a molestar que opinen de nosotros. Pero la cuestión no es que no nos afecte, afectarnos nos va a afectar porque somos seres humanos. La cuestión es que aprendamos a que no nos condicione, que es diferente afectarnos que condicionarnos. Porque lógicamente nos va a afectar. Ajá. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrado este segundo debate del foro. Espero que hayan aprendido, que sus respuestas, sus preguntas hayan quedado respondidas, que se lo hayan pasado bien y que se le haya pasado ameno y divertido. A mí se me ha pasado enseguida, creo que he aprendido bastantes cosas. Muchas gracias a todas por participar. Martina, gracias por seguirnos desde Italia. Muy amable. Muy bonito tu testimonio, creo que ayuda a aprender muchas cosas. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego.